Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2021 y bueno, toda la información del día tiene que ver, o todo el análisis, todo lo que hablaremos en este programa tiene que ver evidentemente con este nuevo capítulo que se abre en la historia de nuestro país luego de que fuera proclamado ya presidente electo el profesor Pedro Castillo Terrones. Las preguntas giran sobre todo en torno a quienes acompañarán a Castillo Terrones en este primer equipo de gobierno. Por un lado, la conquista del poder seguramente es motivo de celebración para sus militantes, para sus simpatizantes, para su partido político. Pero por el otro lado, Pedro Castillo se convierte en el primer servidor del Estado y tiene ante el país una serie de compromisos y una serie de retos y de expectativas también que atender. Vamos a empezar esta noche de inmediato el programa. Creo que nos han apagado una luz, ¿no? La de acá, por fin acá, ahí está la luz de nuevo. Está con nosotros el señor Jorge Espelucín, él es secretario regional de Perú Libre. Y lo hemos invitado porque por la mañana él ha sido una de las voces que mencionó el nombre de Roger Nájar como primer ministro, como una posibilidad para encabezar el gabinete, el primer gabinete de Pedro Castillo. Bienvenido, señor Espelucín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Mávila, gracias. Saludos a todo el país. Les transmitimos nuestro contento, nuestra emoción, pero también nuestro compromiso de hacer las cosas bien frente a este gobierno que inaugura el Bicentenario y que ha sido esperado con muchísima expectativa por todos los peruanos. Desde el interior del país les saludamos y los abrazamos a todos los hermanos peruanos. Ustedes han señalado, usted concretamente ha dicho, nos parece un personaje que reúne las condiciones para representar el Consejo de Ministros por la trayectoria, las características profesionales, personales, políticas que ha desarrollado durante su vida. Lo que sabemos de Roger Nájar es que él fue militante, o por lo menos se presentó en alguna elección por Somos Perú y en otra por Unión por el Perú. ¿Es correcto? Así es. ¿Por qué diría usted es la persona ideal para presidir el gabinete? Bueno, Mávila, no hemos asegurado nada, no hemos afirmado nada. Fue una respuesta a una interrogante respecto a lo que viene difundiéndose en las redes sociales, en algunos medios de comunicación. Pero lo que yo he dicho concretamente es que o sea Roger Nájar o sea cualquier otro ciudadano o ciudadana que el presidente Pedro Castillo designe como primer ministro, reúne las condiciones de transparencia, de honestidad, de respaldo popular y de eficiencia para representar un cargo tan importante como es el de primer ministro, que casi es como el presidente de la República, en la medida que tiene que administrar los 19 sectores que conforman la institucionalidad del Ejecutivo. Entonces, creo que refiriéndonos a Roger Nájar y siendo él miembro también de nuestro partido Perú Libre, como cualquier otro militante, sea un dirigente sindical, sea un técnico, un profesional, un político, un intelectual, creo que la selección que haga el presidente Castillo va a ser la más idónea y la respaldaremos porque esa es nuestra tarea en este momento, ayudar a que el gobierno de Pedro Castillo sea un gobierno de todo el pueblo, de para el pueblo y que encare los retos que el Bicentenario y la situación actual del país lo requiere, ¿no? En ese sentido ahí va mi apreciación respecto al compañero Roger Nájar. A las cualidades de Roger Nájar. Así es. Pero lo cierto es que el secretario de Perú Libre, el secretario nacional del partido, Richard Rojas, ha dicho que el gabinete ya está completo. Bueno, seguramente nosotros en realidad no tenemos mayor información, tampoco tenemos ninguna autorización como para... Lo que no tiene es autorización, porque información estoy segura que sí tiene. Bueno, en todo caso, nosotros somos estrictamente respetuosos de la organicidad del partido y de las decisiones que se toman en las comisiones correspondientes, y esto le corresponde al presidente Castillo, al único, anunciar la conformación del primer gabinete de su gobierno, ¿no? Claro, no le pido nombres, pero ¿es cierto lo que ha dicho el secretario nacional del partido, que el gabinete está completo, casi completo? Bueno, yo creo que a estas alturas, después de más de 40 días en que la señora Keiko Fujimori, Fuerza Popular y todos sus abogados nos han tenido dilatando el tiempo para evitar la proclamación de Pedro Castillo, bueno, algo hemos tenido que hacer para prever circunstancias como esta, ¿no? Entonces, sí hay la conformación
de un gabinete tentativo, hay la conformación de comisiones de transferencia, pero mientras no sucedió lo que ha pasado anoche, que es la proclamación formal y también legal del Jurado Nacional de Elecciones, todos estos mecanismos no se han puesto en acción porque esperábamos, como somos nosotros, respetuosos del marco legal, respetuosos de los procedimientos electorales, esperábamos la proclamación para que se activen todos estos mecanismos y definitivamente se pongan a trabajar las comisiones que correspondan, ¿no? De acuerdo. Dina Boluarte está a cargo de la transferencia. Dina Boluarte y muchos otros personajes que han sido seleccionados, tanto por el partido como también por el maestro Pedro Castillo. Y definitivamente, recuerda Mávila que hemos tenido un proceso electoral particular en el que en primera vuelta fuimos Perú Libre, solamente nosotros los que logramos este primer lugar en primera vuelta, y en segunda vuelta, como es conocido también, se hizo una amplia convocatoria a sectores de izquierda, a fuerzas democráticas del país, al movimiento social en pleno que nos acompaña, y ciertamente hay respuestas, hay compromisos con ellos y también hay respuestas que dar a todas las expectativas que hemos generado, porque nos caracterizamos por ser un partido y una propuesta enteramente demócrata y con una participación democrática, valga la redundancia, en un escenario que merece reconciliación, concertación y acercamiento de todas las partes que hemos estado muy polarizados en realidad, y que el Perú necesita ahorita un proceso de unidad para hacer un gobierno para todos. Usted ha dicho bien, en efecto, el profesor Castillo fue más convocante, abrió, tenía que hacerlo, porque él pasa a la segunda vuelta con un porcentaje que no le alcanzaba para llegar al triunfo en la segunda. Tenía que tender puentes y tenía que crear alianzas. Verónica Mendoza lo respaldó abiertamente y hemos visto constantemente reuniones con el señor Ceballos, con el señor Franque. Se habló, en algún momento se mencionó el nombre de Verónica Mendoza para ser cabeza del gabinete. Ella ha dicho hoy que espera que Pedro Castillo cumpla con mantener fuera del gobierno a Vladimir Cerrón. ¿Ese es un compromiso adquirido con Verónica Mendoza que honrarán? Bueno, no creo que hayamos asumido compromisos de ese nivel en el marco de que la conducción de la campaña lo ha hecho el maestro Pedro Castillo en una alianza, no en alianza, sino en coordinación permanente con nuestro partido. Nosotros tenemos 25 bases regionales que obedecemos a un estatuto, obedecemos a un plan de gobierno, obedecemos a un propósito ideológico, y creo que ese es el marco que se ha seguido. En segunda vuelta hemos establecido alianzas estratégicas, electorales y políticas. ¿Con quién? ¿Podría precisar? Pero claro, con Juntos por el Perú, con el Frente Amplio, pero generalmente, y lo que hemos repetido siempre, es que la alianza principal ha sido con el pueblo, con los movimientos sociales, con nuestras rondas campesinas, con el magisterio, con los transportistas, con los pescadores artesanales, con los obreros municipales, pero, ojo, con la CGTP. Esas alianzas vienen desde la primera vuelta, no son alianzas nuevas. ¿O son alianzas nuevas? En primera vuelta el pueblo ha estado, ha tenido sus afinidades políticas y electorales diversas, ¿no? Tanto en el sector de la izquierda como en el centro y la derecha. En segunda vuelta, como es natural, la derecha busca sus aliados y la izquierda también. Buscamos nuestros propios aliados afines a nuestros propósitos, afines a nuestro plan de gobierno y afines a lo que queremos para el país. Claro, pero los aliados pueden apoyar al candidato porque es de izquierda, pero normalmente cuando se tienden alianzas se hacen concesiones también. Son acuerdos, más que concesiones, son acuerdos. ¿En qué términos? Acuerdos políticos, acuerdos electorales, acuerdos de gestión también, de participación en el gobierno, acuerdos de representatividad. Y sobre la participación no se olvide, Mávila, que el Estado peruano es muy amplio y se necesita del concurso de gente honesta, primeramente, de gente capacitada para ello y de gente que tenga representatividad y respaldo popular. A nosotros nos basta con el respaldo de nuestro pueblo porque estamos convencidos y seguros que en el seno de nuestro pueblo están los mejores líderes sociales para encarar este proceso, los mejores técnicos, los mejores profesionales, los mejores intelectuales y los mejores políticos. Entonces tenemos claro de que
de qué forma podemos organizar el gobierno para encarar este proceso que se nos avecina. El Perú del Bicentenario no es un país muy alentador, vivimos una crisis económica, sanitaria, social, política, y esto creo que en gran parte se ha sumado en este último tramo de la campaña electoral en segunda vuelta y en tercera vuelta, que la hemos vivido en las calles, empujados por una actitud totalmente intransigente de la señora Keiko Fujimori al evitar o al negarse el reconocimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo. No se puede, Mávila, desconocer el voto de una comunidad andina para poder justificar un supuesto fraude en mesa, lo que nos ha tenido más de 40 días poniendo en riesgo la vida, la salud de nuestro pueblo, poniendo en riesgo el proceso de reactivación económica que urge en este momento para los sectores más deprimidos de nuestra población. No se puede poner en riesgo las relaciones humanas de nuestro pueblo. Necesitamos juntar al país, no necesitamos fraccionarlo. Creo ¿Y cómo van a hacer para reconciliar precisamente al pueblo, teniendo en cuenta que el país está partido en dos? Al margen de la persona de la señora Fujimori, hay más de un 49% que no ha querido a Pedro Castillo como presidente, que ha tenido muchos reparos, mucho miedo ante la posibilidad de que él asuma como jefe de Estado. ¿Qué van a hacer para ganarse a ese 49%? Y porque es necesario. Al país no lo sacamos adelante solo con el 50% que votó y bajo ciertas condiciones y en medio de una serie de acuerdos, que es lo que usted ha reconocido, se ha tenido que hacer. Pero definitivamente. Pues mira, Mávila, hay aspectos fundamentales. La actitud demócrata, la actitud noble de nuestro maestro Pedro Castillo, ahora presidente del Perú, es la actitud de un hermano, de un compañero, de un amigo que se ha puesto al servicio de la comunidad, al servicio del país. Quienes conocemos a Pedro Castillo sabemos de su nobleza y de su entrega y de su amor por el Perú, del amor por su familia, por su pueblo, del amor por el magisterio, del amor por este proceso de encarar el Bicentenario. Pero también tenemos un ingrediente fundamental que es la presentación de este primer gabinete de Pedro Castillo. Y en ese gabinete usted va a ver, y todos los peruanos vamos a ver, que es un gabinete conformado por hombres y mujeres que tienen esas mismas características. Prioritariamente la consigna de juntar todas las partes que se han deshecho en esta campaña, de unificar, de concertar, porque hay que mirar en una sola dirección. Más de un 49% que va a ser necesario, porque al país no lo podemos empujar la mitad de los peruanos, necesitamos empujarlo todos. Quería preguntarle, ¿cuáles son sus coincidencias con el señor Cerrón en términos ideológicos? ¿Usted se definiría también como marxista, tal como él? Bueno, yo soy un ciudadano que siempre he militado en la izquierda, una izquierda popular, una izquierda provinciana, una izquierda que está vinculada a la lucha de los pueblos, a la defensa del medio ambiente, a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la defensa de nuestras comunidades campesinas, a la defensa de una clase desposeída. Soy militante de una izquierda que encara la realidad desde los lugares donde las vivimos. Pero ideológicamente, cuando el señor Cerrón declara ante el Jurado Nacional de Elecciones este ideario del partido, lo define como un partido marxista. ¿Es usted marxista? Bueno, yo me defino más como un mariateguista. Amo la ideología de Mariátegui, la ponemos en práctica. Amo la ideología de José María Arguedas, la ponemos en práctica. Amo la ideología de César Vallejo, la seguimos continuamente. Podríamos mencionar a todos los ideólogos de mi país. Me interesa la ideología de mi país, de nuestro país, porque ellos encarnan la realidad en la que vivimos, ellos encarnan los propósitos por los que debemos luchar. No sé si eso encaja en el marxismo o en las denominaciones que ha dado el doctor Vladimir Cerrón. Sus razones las tendrá él, tiene una formación política muy diferente, quizá un poco más avanzada que la nuestra, pero le hablo a título personal de quien viene de un pueblo maravilloso como es mi tierra de Ichocán, en una provincia bellísima también, de San Marcos, en Cajamarca, de donde hemos tenido que luchar rotundamente, continuamente, para que se reconozcan los derechos de nuestras comunidades, para que se reconozcan los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros campesinos, para que se reconozcan nuestra ciudadanía desde un Estado y desde un gobierno que nunca nos ha querido ver como el pueblo que necesita agua potable, energía eléctrica, ahora conectividad a las redes de internet, atención médica de calidad, donde
en lugares en donde no se nos ha visto que somos una potencialidad tremenda para producir agricultura, ganadería, turismo, artesanía, si es que el gobierno y el Estado nos hubieran dado la oportunidad de darle valor agregado a nuestra producción. Soy de esa izquierda, soy de esos pueblos, como la mayoría de peruanos que ni siquiera a veces tenemos el concepto de la izquierda, pero que militamos en un sector de la población que está vinculado a la izquierda de nuestro pueblo. Claro, que consideran que hay unas brechas que no deberían existir y que hay una responsabilidad y una deuda del Estado para con una parte del país a la que no ha mirado o a la que no ha chorreado ese famoso crecimiento económico. A nosotros nadie nos ha contado la pobreza. Nosotros la vivimos, a nosotros nadie nos ha contado que nuestras madres gestantes y sus hijos muchas veces se mueren por falta de una posta médica, de un médico, de una ambulancia. A nosotros nadie nos cuenta ahora, por ejemplo, que más del 70% de alumnos no tienen conectividad y que los maestros, los alumnos y los padres de familia tenemos que hacer malabares para llevar adelante el proceso educativo en un país que nos han contado durante los últimos 30 años se había convertido en la panacea en la economía latinoamericana. A nosotros nadie nos cuenta que tenemos que poner nuestra fuerza y nuestro tiempo para construir nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestras escuelas, nuestras postas médicas. Nadie nos ha contado que tenemos que soportar ahora la especulación económica por causa de esta tercera vuelta electoral y pagar del bolsillo de los pobres lo que va a enriquecer al Grupo del Comercio a través de Alicorp. Nadie nos cuenta eso. ¿A qué se refiere con el tema de nuestros bolsillos y esto? El costo de vida que está aumentando el día de ahora lo estamos pagando los más pobres, Mávila. En un proceso de pandemia que no solamente nos ha contagiado el virus y nos está matando a nuestros hermanos, sino que en un proceso que ha mellado la economía ya precaria de nuestro pueblo. Pero creo que hay que tener las responsabilidades claras. La pandemia ha afectado la economía de todos los países en el mundo. Y el Estado en el Perú, y de eso se ha encargado muy bien el equipo especial Lavallato, no ha estado a la altura de las demandas del pueblo. Ha sido básicamente el Estado que ha tenido muchísimo dinero y lo continúa teniendo, no solamente en el Estado que se administra desde Lima, sino en las regiones. Muchísimo dinero del canon que no se ha utilizado en bien de la población. Y yo le hablaba de ese 49% porque no se trata aquí de insistir con mensajes que dividan. El empresariado peruano tiene que participar del crecimiento porque miles de familias dependen de ese empresariado y se pagan tributos con los que el Estado puede invertir en hacer colegios, postas médicas, hospitales, pero hacerlo bien. Pero lo que sucede es que han tenido un montón de dinero Mávila, y no lo han sabido lo que sabemos del empresariado nacional es que no pagan los impuestos que corresponde, es que le deben al Estado ingentes cantidades de dinero. No hay que generalizar, ¿no? Pero yo hablo de los... Mira, nosotros respetamos al empresariado que construye, que da empleo y que paga tributos, es decir, al empresariado honesto y transparente. Pero no podemos callarnos frente a un empresariado que especula con la economía en este momento, cuando más se necesita de la solidaridad de todos. Claro, pero no es posible, Mávila, que una botella de aceite cueste 14 soles ahora. No es posible que el combustible se haya disparado a casi 20 soles el galón. No es posible que el dólar... No es posible? Porque no está dentro del cálculo económico, del manejo económico normal. Esto es producto, sin lugar a dudas, de una presión política, social y económica sobre una tercera vuelta electoral. Pero sobre el pueblo. ¿Sobre las fábricas de aceite o sobre los señores que cambian dólares? ¿Es responsable el empresariado de haber generado este incremento de los precios? ¿No es más bien la poca claridad y el temor a un régimen cerrado, a un régimen, digamos, que afecte las libertades de propiedad y las libertades de expresión, lo que ha provocado una subida del dólar? Recordemos lo que pasó con Ollanta Lo que usted dice, Mávila, es la exacta y perfecta justificación que han encontrado, primero, las empresas que administran estos recursos, segundo, los medios de comunicación que están vinculados al Grupo del Comercio, tercero, toda una serie de opinólogos y politólogos que han sembrado y siguen sembrando
el temor de que Pedro Castillo se comporte como no un... hacen que suba el pero dólar, Mávila, ese es el temor que están sembrando frente a un gobierno que creen que es comunista, que es chavista, que es terrorista, cuando en realidad usted y todos los peruanos se han dado cuenta que Pedro Castillo es un demócrata por donde usted lo vea y que la gente que lo acompañamos somos gente de pueblo, claro, somos gente que nos ganamos el pan de nuestros hijos con honestidad. Por eso, fíjese que es interesante que podamos tener un debate alturado al respecto, porque cuando yo le preguntaba por el marxismo es precisamente porque el marxismo aplicado en los países donde se ha pretendido aplicar no ha contribuido a la generación de riqueza, y ese es el temor que hay en una clase media emprendedora, en una clase media. Recuerde usted que hay un 70% de informalidad en nuestro país, que está al margen porque precisamente se han atomizado las empresas, porque ser una gran empresa resulta muy caro en el Perú, resulta muy caro. Y por otro lado, usted no puede tampoco generar un mensaje en el que le eche la culpa. Ya no le digo a los medios, si quiere, échele la culpa a los medios, pero a los opinólogos de la subida del dólar. ¿Sabe por qué? Permítame que termine la idea. Escuchaba al presidente Ollanta Humala más temprano y él reconocía lo que ocurrió. Cuando el presidente Humala gana en primera vuelta o pasa a la segunda, el discurso suyo tuvo que adecuarse. Y él lo ha reconocido. ¿Por qué? Porque el temor o la falta de claridad, el temor ante un ideario que decía marxista, de hecho, genera pues que un inversionista diga, por Dios, y que la economía sola, la economía no la podemos manejar, ni siquiera los medios podemos elegir presidentes. Entonces, el temor es real, o usted le diría a la mitad del país que hoy siente temor, que están sintiendo miedo por las puras y no por una falta de claridad en el mensaje. No, yo creo que Pedro ha sido bastante claro con el mensaje sobre el país que queremos construir. Un país con oportunidades para nuestros jóvenes, un país donde la riqueza se distribuya con justicia y equidad, un país donde todos tengamos derecho a educación, a salud, y un país donde se repotencien las oportunidades de agricultura, en donde todos los contratos que firme el Estado o gobierno con cualquier empresa privada, nacional o internacional, favorezcan primero los intereses de nuestro pueblo. Nadie está en contra de que ganen las empresas, pero el pueblo también tiene que quedar satisfecho. Mávila, yo la he seguido a usted permanentemente durante las 2 etapas de la campaña y sobre la tercera también, y creo que lo que yo he dicho es correcto. Los medios han jugado un papel que me parece que tienen que corregir también esa postura. Ustedes y los políticos y los dirigentes sociales podemos hacer muchísimo para juntar las partes en el Perú. Si es que volvemos sobre nuestra propia historia y vemos que lo que necesitamos no es un país fracturado, no es un país dividido. Necesitamos que ese 49 y un poco más de peruanos que no han elegido como opción a Pedro Castillo entiendan que es un gobierno para todos, que es un gobierno democrático. ¿Y sabe qué que es lo que hay ocurre? pobres tanto en la izquierda como en la derecha, que hay pobres en todos los sectores sociales y que hay sectores que están exigiendo una atención inmediata de parte del gobierno. Señor Espelucín, si me permite, ¿cuántas entrevistas dio el señor Castillo a los medios de comunicación durante el segundo tramo de la campaña y el proceso electoral? Para poder hacerle preguntas que despejaran esos temores ante declaraciones, y ahora déjeme a mí un ratito porque hay que ser también justos y equilibrados. Cuando alguien dice voy a cerrar el Congreso si el Congreso no me ayuda en la Asamblea Constituyente, cuando alguien dice el Tribunal Constitucional solo ha servido a los grandes intereses, cuando alguien dice hay que, no sé, coaccionar o hacer un reglamento nuevo para medir o evaluar los contenidos que se propalan en los medios de comunicación, y cuando no se da entrevistas o cuando se dice la Defensoría del Pueblo, que usted conoce bien cuáles son los objetivos de la Defensoría del Pueblo, tampoco debería existir. ¿No cree que es justo que uno diga, caray, tengo miedo, o por lo menos quisiera aclarar el mensaje que no ha sido aclarado? Y ojo, los medios no hemos sido candidatos en la segunda vuelta. Los candidatos han sido la señora Fujimori y el señor Castillo. Y ha ganado Castillo, fíjese usted. Pero pareciera que ustedes han sido sus voceros de la señora Fujimori. Pero la señora Fujimori nos daba entrevistas. Parece Castillo que ustedes han sido voceros de Castillo la derecha. No. Pero fíjese, ¿usted cree que le hubiese hecho una entrevista a Pedro Castillo como me la está haciendo a mí? No. Yo se le estaba haciendo y él me la cortó. Pero yo creo que en esta campaña electoral ha habido varios excesos, ¿no?
lo entendemos, las campañas son así, pero nosotros por estrategia y porque entendimos que la campaña para Pedro Castillo no estaba en Lima, no estaba en los medios de comunicación, porque claramente teníamos medios de comunicación adversos, contrarios a nuestra propuesta, incluso que desinformaban sobre el carácter real de nuestra propuesta de campaña y nuestra propuesta política, y decidimos ese recorrido con el hermano, visitando todos los pueblos del Perú, y eso fue lo que funcionó, eso fue lo que terminó de introducir la propuesta de Pedro Castillo en el pueblo, pero la imagen de Pedro Castillo en el corazón, en el alma de un pueblo que ha votado más que todo con esperanza, más que todo con esa tremenda expectativa históricamente esperada y que ahora esperamos concretarla con el apoyo de todos. Pero eso le da la razón cuando usted le atribuye la responsabilidad a otros y no asume una responsabilidad también. Una cuota de responsabilidad también ha sido de ustedes. Los mensajes han sido de miedo. ¿Cerrar la Defensoría es algo que van a hacer o no? ¿O se le escapó? No vamos a cerrar ni el Congreso, ni la Defensoría, ni el Tribunal Constitucional. Pero esos mensajes circularon. Pero es producto de la campaña, Mávila. Si no, tendría que recordarte que el señor López Aliaga estaba pidiendo que maten a Pedro Castillo y a Vladimir Cerrón. Mencione al señor entonces tendríamos que recordar que la señora Keiko Fujimori pedía mano dura para todo. Que tiene más de una explicación pendiente. Y que, por ejemplo, fue un tema que la prensa de Lima no lo tocó, no le dio la cobertura correspondiente, pero tampoco dijeron nada cuando el señor sale muy alegremente a pedir que maten a nuestros dirigentes y a nuestro candidato. Entonces, en ese momento yo trabajaba en Cuarto Poder y lo dijimos. Han habido excesos, que no se podía. Han habido excesos, pero ¿sí? Así como los suyos, y finalmente ahora lo que toca es pensar en el futuro. Y los que están en el gobierno, a pesar de lo que usted ha descrito, de un terreno que dice le ha sido desfavorable, les ha dado el triunfo. Ustedes tienen la responsabilidad. No se trata solo de ejercer poder, se trata de cumplir y de servir al pueblo. Usted, mire, un detalle importantísimo. Hay una condena contra el señor Cerrón. Él no ha podido ser parte de la plancha presidencial. ¿Quién dijo que Cerrón no sería ni portero en alguna oficina del Estado? ¿Lo dijeron los medios? ¿Lo dijo López Aliaga? ¿Lo dijo Keiko Fujimori? ¿Quién lo dijo? Bueno, fue parte de un discurso de Pedro Castillo. Entonces, es la palabra de maestro la que le estoy trayendo a la mesa. Pero esa es una alusión clara respecto a la insistencia de los medios que decían que el doctor Vladimir Cerrón era el dueño del partido, era el que dominaba, el que mandaba. ¿Y no lo es? Pero no es así, Mávila, no es así. Ni el doctor Vladimir Cerrón es dueño del partido porque yo no soy propiedad de nadie, yo soy dirigente regional de Cajamarca, como lo somos 25 regiones en el Perú y muchas provincias y muchos distritos, y no nos sentimos propiedad de nadie en un partido que es democrático, que es dialogante y que llega a conclusiones después de debates y consensos. De acuerdo. Tampoco podemos dar crédito a todo lo que se dice en campaña. Ahora, el tema es lo siguiente, Mávila, el tema es lo siguiente. Pero hay que medir con la misma vara. Entonces, escúcheme, usted ha dicho, no vamos a cerrar ninguna institución que le pueda venir bien al Estado. Hay que fortalecerlo. Lo que hemos dicho es que en las instituciones están plagados de corrupción, y eso es cierto. Hay toda una serie de prebendas a cambio de favores, a cambio de leyes, a cambio de beneficios que le han favorecido siempre o a los gobernantes o a los amigos de los gobernantes. En ese sentido, Pedro Castillo ha sido claro en respuesta a los medios de comunicación que insistían que Vladimir Cerrón era el dueño de todo. Y Pedro Castillo ha dicho que el que iba a gobernar es él, y ahora está gobernando él, y él es el que va a tomar las decisiones políticas por encima de todos. No digo con autoritarismo, digo con la representación que le ha dado el pueblo y con la representación que le da el partido y con la representación que tiene como presidente del Perú, y finalmente su voz tendrá que ser la respuesta concertada con todos los sectores, incluidos los que no han votado por Pedro Castillo, incluidos aquellos sectores que esperamos acudan al llamado de la unificación del Perú, porque eso es nuestro principal propósito ahora. Lo hemos escuchado. Cerrar esa brecha. Él ha dicho que está haciendo una convocatoria a todos los técnicos, a las personas más distinguidas y comprometidas con el país. Eso es bueno, y ese mensaje, fíjese el impacto que tuvo nada más el hecho de haber mencionado el nombre del señor Velarde.
no porque se trate el señor Velarde, sino por lo que representa. ¿Está confirmado para el BCR el señor Velarde? ¿Lo han vuelto a convocar? Bueno, lo ha mencionado el profesor Pedro Castillo, eso en el devenir del gobierno, seguramente en el mensaje del 28, algo de eso tendrá que decir, pero no ha sido un anuncio para contentar a la población ni a los medios de comunicación. No, ha sido un anuncio en respeto y restricto a la institucionalidad del Estado. ¿De acuerdo? No vamos a quebrar ni las piernas ni los brazos a nadie, vamos a fortalecer las políticas que caminan bien y vamos a mejorar las que no están caminando bien. Y se reconocerán las instituciones y sus funcionarios que están dando buenos resultados. ¿De acuerdo? No somos un partido como el que nos ha pintado en la campaña electoral, ni somos políticos también de la imagen que se nos ha pintado. Usted, Mávila, está frente al comienzo de una nueva etapa en el Perú, con gente honesta que viene del interior del país, con gente como el maestro Pedro Castillos, que si usted le da la mano se va a dar cuenta de dos cosas. Primero, que es una mano cálida de hermano y de compañero, y segundo, que es una mano con callos que representa el trabajo y la laboriosidad de gente como nosotros que tiene que complementar el salario que el gobierno nunca ha proveído con justicia para los trabajadores, y que eso denota una imagen impecable de un hombre que ama su país, que ama su familia y que quiere lo mejor para todos. Usted nunca lo ha escuchado a Pedro Castillo una sola palabra, ni una sola ofensiva en contra de nadie, ni de candidatos contendores, ni de críticos, ni nada. Eso debe garantizar al país que está frente a un hombre que respeta incluso las contradicciones políticas, que respeta la rivalidad política y que respeta la diferencia de pensamiento. Y a partir del 28 de julio usted va a ver no a un presidente, a un amigo, a un hermano, a un compañero, a un hombre que, como él mismo ha dicho, le pondrá zapatillas a los ministros, a los congresistas, a los funcionarios públicos, para que el gobierno vaya hacia allá, hacia el pueblo donde lo necesita, y no ver a todos los funcionarios o autoridades venir a tocar las puertas en Lima, porque hay que acabar con el centralismo que nos ha hecho muchísimo daño. Ahí está la mayor responsabilidad, y también en vigilar lo que hagan los gobiernos regionales y estar en permanente contacto, porque los casos de corrupción más importantes y sonados se han presentado también en las regiones, no se han librado. Pero, en fin, el tema da para más. Ojalá podamos tenerlo luego de 28 de julio con el gabinete ya nombrado, para poder intercambiar ideas respecto a lo que serán los primeros 100 días. Sería interesante, señor Espelucín, transmítale el saludo al profesor Pedro Castillo, y aquí estamos, esperándolo todavía para continuar la entrevista que aquella vez se vio interrumpida. Muchas gracias, Mávila. Ustedes tienen que ser el pilar fundamental para poder darle voz a un pueblo que necesita reencontrarse y abrazarse como peruanos. Muchas gracias. Créame que es lo que queremos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.